Nos encontramos en el Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas CIAL, que depende de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos acompaña el arquitecto Arturo Maristani, director del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas CIAL. A él le vamos a preguntar, ¿qué es el CIAL, arquitecto? Muy buenos días. Buenos días. El CIAL es un instituto dependiente de la universidad, específicamente la Facultad de Arquitectura, un instituto que ya tiene poco más de 40 años, casi 50 años de antigüedad, dedicado específicamente a la transferencia técnica en el área de la acústica y la luminotécnica y la transferencia de servicios técnicos, tareas de investigación y desarrollo en el área. En los últimos años, estas tareas están dedicadas específicamente a la problemática de acústica arquitectónica, por un lado, y acústica urbana, la problemática de ruido urbano, que son las líneas prioritarias dentro de la Facultad de Arquitectura de donde dependemos, ¿no? En esto que usted dice de los años, ¿no es cierto?, de vida que tiene el CIAL, la historia del CIAL, ¿tuvo mucho que ver en él el ingeniero Guillermo Fuchs? Sí, de hecho el ingeniero Fuchs es el fundador del CIAL, fue su primer director, fundador del CIAL. En esa época, estamos hablando de los años 60, el CIAL fue un instituto, un referente a nivel Latinoamérica de lo que eran los estudios acústicos, con el ingeniero Fuchs justamente a la cabeza de este instituto, sí. Usted sabe, arquitecto, que nosotros venimos de Villa Carlos Paz y casualmente esta mañana estábamos hablando con otra persona, otro periodista, sobre la problemática del ruido urbano dentro de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y uno ya ha escuchado de que el ruido, y cuando hablamos de ruido, hacemos la separación, ¿no es cierto? Porque ruido viene de la electrónica y significa todo aquello que interfiera en una percepción. Nosotros nos estamos refiriendo en este caso a la presión acústica y las vibraciones que generalmente vienen asociadas con el ruido. Fue la plaga, o sea, se la consideró la plaga del siglo XX y, bueno, suponemos que en el siglo XXI este problema se va a acentuar cada vez más en las ciudades porque se vuelven cada vez más rumorosas, con un término que se sabe utilizar. Y bueno, ¿qué se hace desde el CIAL al respecto de este problema que se está presentando? Sí, es verdad que es un contaminante que está, una forma de contaminación al ruido que está asociado al desarrollo tecnológico. De hecho, muchas veces se lo ha considerado un sinónimo del desarrollo tecnológico, como que no existe el desarrollo sin ruido. En algunas veces se suele referenciar a que es el precio que hay que pagar para ese desarrollo o el avance social o tecnológico. De hecho, no es así. Muchas comunidades ya lo están tomando como una forma de contaminación seria e importante que debe ser revertida o controlada. ¿Qué hacemos desde el CIAL? Las instancias son varias. Una tiene que ver con la educación, con la formación en el área. Lo hacemos dentro de la facultad, obviamente dentro de la universidad, pero lo que se está intentando es empezar con campañas de concientización frente a la problemática de ruido. Ese es un aspecto muy importante porque si la población no tiene conciencia de que el contaminante existe, de qué daño produce y que deberíamos estar corrigiéndolo, es muy difícil a veces generar acciones. Paralelamente son los estudios técnicos que pueden estar divididos como en dos partes: los estudios subjetivos, los estudios que tienen que ver con la encuesta a la población, qué piensa la gente de la problemática, qué daños les produce, qué nivel de molestia les produce el ruido, en qué situaciones. Y la otra es el análisis objetivo, mensurar, generar mapas de ruido, generar esquemas de zonas, zonificaciones, zonas saturadas por ruido, zonas receptoras de ruido, esquemas que tienen que estar obviamente adaptados a cada localización, a cada situación urbana, porque tiene su propia caracterización o su propia sociedad, diferentes unas diferentes a otras, ¿no?
Casualmente eso que ha dicho usted, acaba de decir recién, nosotros lo hemos propuesto para una ciudad de Villa Carlos Paz, que el problema del ruido se está transformando casualmente en algo que se debe atender, y la única forma de poder atender esa situación es conocer qué está ocurriendo en la ciudad y cómo sectorizar eso, hacer un mapa para ubicar cuáles son las zonas donde las intensidades o las características de los ruidos pueden afectar a las personas. Si usted pudiese, decirle a nuestros oyentes, bueno, sabemos que, por ejemplo, cuando tratamos de contaminantes que tienen que ver con las masas, o sea, desde el punto de vista químico, nunca hay sustancias puras. Lo mismo ocurre con las energías. ¿Cómo podríamos hacer una clasificación de acuerdo a la característica del ruido? Es correcto el enfoque. En realidad, el ruido podríamos decir que es un sonido que produce una molestia. Al principio hablábamos de que, desde el punto de vista físico, el sonido, desde el punto de vista físico, se produce una vibración. Esa vibración llega al oído, a la membrana del tímpano, y se produce una sensación auditiva. Esa sensación en realidad es el sonido. Si no existiera esa parte subjetiva, esa parte que depende exclusivamente del hombre, no existiría el sonido como tal. Ahora bien, esa sensación auditiva, que es el sonido, puede ser agradable o desagradable. Aquellas desagradables, que lo son porque no transmiten un mensaje, porque molestan, porque de alguna manera agravian a la persona, son los ruidos. De por sí, cuando se habla de ruidos molestos, estamos hablando de una redundancia. Todo ruido es molesto. Justamente, un ruido es un sonido que no transmite un mensaje claro, que no nos deja información y por lo tanto nos produce una molestia. Esto de la molestia sería el primer escalón. A partir de determinados niveles, la molestia se convierte ya en un daño, propiamente dicho. No necesariamente un sonido molesto produce un daño auditivo, pero los daños a veces son de otro tipo, se dan de forma paralela. Son daños psicológicos, molestias, perturbaciones en la concentración para realizar una determinada actividad, agresividad, que se da mucho por problemas de ruido, que termina a veces en problemas de tipo físico, sin necesariamente sean en el oído. A partir de ciertos niveles, sí, ya el problema es auditivo. En definitiva, vamos a identificar como ruidos aquellos sonidos que no transmiten un mensaje, aquellos sonidos que son molestos. Y bueno, en una ciudad, ¿cuáles son? Principalmente es el ruido de tránsito, el ruido de tráfico, tanto por el tipo de composición espectral en sus frecuencias, como por el mensaje que nos transmite. La música, cuando no la producimos nosotros, con la música cuando la produce un vecino o un local de esparcimiento que nos molesta, se convierte en un ruido, deja de ser un sonido. Algunos sonidos que tienen que ver con la industria, con la construcción, con las obras en las vías públicas. Medios de transporte, el sonido de la construcción y lo producido por el esparcimiento son las principales fuentes productoras de ruidos o de sonidos molestos en nuestra sociedad actualmente, sea cual sea la localización. Sí, damos fe de ello porque en la ciudad de Villa Carlos Paz, casualmente, todo lo que tenga que ver con el esparcimiento es un problema que se está verificando allí, y desde nuestra profesión, cuando hemos trabajado en la parte de ingeniería laboral, nos hemos encontrado con problemas, sobre todo cuando se hacían los prelaborales para ingresar a algún puesto de trabajo, que se detectaban a través de la audiometría problemas que fueron ocasionados por estar expuesto, por ejemplo, en una discoteca, donde los niveles de ruido son muy intensos y las consecuencias, bueno, se pagaba luego, ¿no? Y esa persona prácticamente no desconocía que tenía ese problema. Sí, así es. El estar sometido a altos niveles de ruido urbano produce deficiencias auditivas, eso no hay dudas. Y relacionado con lo laboral, muchas veces no se asocia que la persona está sometida a veces a niveles más iguales o más altos de ruido fuera del horario laboral que dentro.
No sería el caso de Carlos Paz, pero en aquellas ciudades donde tiene, por ejemplo, grandes recorridos, medios de transporte desde el lugar de trabajo a su casa, o está sometido al ruido del medio de transporte intenso durante todo ese recorrido, o para enmascararlo se colocan auriculares, iPod o cualquiera de estos sistemas que con niveles suficientemente altos como para producirle un daño auditivo y no se das cuenta, se lo está infligiendo personalmente, ¿no? Sí, eso lo hemos comprobado sobre todo en personas que han trabajado durante muchos años, por ejemplo, en empresas telefónicas, que han sufrido problemas en la salud a causa de esto, de esta forma, ¿no es cierto?, de uso de tecnologías. Digamos, si usted pudiese dar creo que lo dijo recién, pero si pudiésemos ampliar un poquito más, ¿qué consecuencia tiene sobre la salud? Porque esto tiene también que ver desde muchos aspectos, no solamente del cuerpo, el soma, sino también la psique, ¿no? Porque la persona se altera, e inclusive las relaciones sociales, inclusive familiares, porque es una presión que viene desde afuera y eso genera una tensión. Es un problema de esta civilización. ¿Qué se debería hacer desde lo público, desde el Estado, para tratar de atenuar o mitigar esto? Sí, los daños, como decíamos, hasta ciertos niveles, para la Organización Mundial de la Salud, esos niveles están en el orden de los 65, 70 decibeles como máximo a nivel urbano. Niveles superiores a eso ya se empieza a relacionar con un daño más concreto. Por debajo son los niveles límites aceptados por la Organización Mundial de la Salud, pero excesivamente expuestos a niveles que están en el orden de los 70 dB implica una falta de concentración, implica agresividad, implica falta de productividad en algunos momentos, lo cual deriva en un montón de reacciones de otro tipo. Lo que se debería hacer, en realidad son dos líneas, eso siempre se marca igual en muchos de estos tipos de cosas. Por un lado, formación, educación para la concientización, y paralelamente legislación para control. Estamos un poco lejos de ambos temas porque no estamos controlando la problemática de ruido urbano. Sí tenemos legislación para problemas de ruido doméstico en el interior de las viviendas, los niveles máximos de lo que se llama inmisión de ruido, cuánto ruido puedo recibir en mi hogar, y tengo los instrumentos, un vecino tiene los instrumentos legales para demandar una solución a eso. Pero no hay legislación con respecto a cuál es el nivel de ruido máximo que podemos tener en las calles, en los espacios públicos, en los medios de transporte, en los locales de esparcimiento. Eso hay muy poca legislación y debería estar más legislado y organizado en ese sentido. Paralelamente a la educación, a la formación, a decir cómo hacemos para que la población genere conciencia de que esto es importante y es un contaminante. Lo reconocen, pero el problema está en que el sonido como contaminante produce acostumbramiento. Nos acostumbramos muy fácil al ruido y si lo asociamos encima al desarrollo tecnológico lo aceptamos. Pero lo estamos aceptando y acostumbrándonos a un costo que puede llegar a ser alto en algún momento. ¿Desde qué nivel de la educación debería comenzarse con este tema, ¿no es cierto? Porque creemos que para nosotros ya desde la escuela primaria, inclusive desde el jardín, ¿no? Para prevenir todas las consecuencias que puede haber hacia el futuro. Sí, tiene que ser desde la educación primaria, no hay duda. Los países que lo están haciendo lo hacen de esa manera, es una cosa que va evolucionando con los años. De hecho, la semana próxima, el 25, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. En nuestro país se hace muy poco ese día, pero en algunos países europeos son días dedicados a la discusión sobre el tema, sobre todo en los colegios, en la educación primaria, la educación secundaria y los mismos laboratorios o institutos de investigación en transferencia de formación o de educación en el tema, de concientización. El 25 de abril, este año, es 25 de abril, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Mire, casualmente tocamos un lugar muy especial de puesto de trabajo, que son las escuelas, y bueno, uno ha sido educador también, y depende de los niveles de enseñanza,
toda esa tensión que viene de afuera, digamos, genera consecuencias bastante problemáticas, sobre todo los trabajadores docentes, ¿no? Porque hay una interferencia en la comunicación muy grande, y en las aulas, también en los patios de las escuelas, y las consecuencias luego se ven en los problemas de salud que se detectan en esos lugares. Así que pensamos que casualmente desde las escuelas estos temas deben ser trabajados en profundidad. Vamos a ir a una pausa musical porque hemos terminado con el primer bloque y luego vamos a continuar con el segundo bloque tratando otros temas relativos al tema del ruido. Bien.